Buenas tardes muchachos, vamos a ver la cápsula del día de hoy. Acá nosotros repasamos un poco qué es una declaración de variables, ¿cierto? Siguiendo con el tema de variables, cuando declaramos una variable es cuando le decimos al computador que nos asigne un espacio en memoria o una cajita, el cual va a tener un identificador y un tipo. Por eso toda declaración va con tipo e identificador. Hay que tener cuidado porque cuando solo se declara la variable generalmente tiene un valor residual, que es un valor aleatorio que está ahí, entonces no se pueden en general hacer operaciones cuando yo directamente solo he declarado la variable. Para evitar este problema también se puede hacer una inicialización, que corresponde a realizar la declaración de la variable pero igualarla a un valor. Por ejemplo, en este caso cogemos la variable var, int var igual a 5. Esto nos va a crear un espacio en memoria que se llame var, que es de tipo int e ingresa el valor de 5, y así evitamos que nos imprima cualquier valor que tenga ahí en ese espacio de memoria. Una operación complementaria es la de la asignación, donde yo cojo una variable que ya declaré y le asigno un valor. Entonces, lo que podemos decir acá es que una inicialización es una declaración y una asignación en simultáneo. Cuando yo declaro una variable no tengo que inicializarla, o la declaro o la inicializo, y a cualquiera de las dos sí les puedo hacer una asignación. La asignación tiene la particularidad de que va reescribiendo los valores en la consola a medida que va avanzando. Por ejemplo, en este caso cuando iniciamos nos dice que el entero contador es igual a 0, entonces ingresa 0 en la memoria. Después nos dice el contador es igual al contador más 1, entonces coge el valor que tiene en memoria y le suma 1. En este caso 0 más 1 es igual a 1. Luego dice contador es igual a 10, no hace ninguna operación, sino simplemente lo iguala y lo coloca a 10. Y finalmente dice contador es igual a lo que está en la posición contador más 3. En este caso coge el valor que es 10 y le suma 3, por lo cual nos da el valor de 13. ¿Listo? Así es como funcionan las funciones de asignación y van de arriba hacia abajo a medida que va leyendo el texto. Entonces, para esto también hay que tener en cuenta que yo, lo que les acabo de decir, o puedo declarar y asignar o puedo inicializar. ¿Listo? Y ahora voy a enseñar unos operadores de asignación especiales. En este caso, el principal que tenemos es el igual, que nos guarda un valor directamente en memoria, que es el que ya hemos utilizado. Pero también tengo uno que es el más igual. Este operador es equivalente a si yo cogiera la variable, el identificador, e hiciera identificador es igual a identificador más valor. Lo que hace es tomar el posición de memoria, lo que hay en identificador, y le suma el valor que está aquí. Vamos a ver acá un ejemplo rápidamente. Tenemos que var inicia siendo 6, entonces lo colocamos acá, colocamos var es igual a 6. Luego dice var más igual 1, por lo cual coge esa posición en memoria y le suma 1. Y ahora dice var más igual 100. En este caso sería 107. Como vemos, la memoria va almacenando la información a medida que va avanzando. ¿Listo? Estas operaciones son equivalentes con el menos, con el por, con la división y con el módulo. Si no saben qué es el módulo, no se angustien, que lo vamos a ver en el momento que lo necesitemos. Entonces, por ejemplo, para generalizar cómo sería la fórmula de los operadores de asignación, digo que tengo un identificador, una operación y lo igual a un valor. Por ejemplo, la variable var más igual a 5 sería equivalente a decir var es igual a var más 5. ¿Qué diferencia hay? Es simplemente notación, lo pueden hacer como ustedes se sientan más cómodos, como ustedes lo entiendan mejor. Acá hay algunas operaciones y, por ejemplo, si yo digo var dividido igual a 5, ¿a qué sería igual? A 10 sobre 5, dado que var sería igual a var sobre 5, y de acá sale esta operación. Ya teniendo estos conceptos básicos, vamos al compilador. Pueden utilizar CodeBlocks o el que estén utilizando ustedes.
y entonces vamos a conocer las partes de cada uno de los laboratorios. Lo primero que vemos son los comentarios. Si yo coloco 2 slash seguidos, todo lo que está en esta línea será ignorado. Yo puedo escribir cualquier cosa y no me va a afectar el problema. ¿Listo? Si yo lo coloco, quiero hacer múltiples líneas de comentario, entonces coloco slash asterisco y con esto todo lo que está adentro desde acá hasta acá va a ser un comentario. Desde después del asterisco hasta antes va a ser un comentario. ¿Qué es un comentario? Es algo que el sistema va a ignorar. En este caso va a ser muy útil para marcar nuestros archivos de laboratorio y pues acá está un ejemplo de cómo se vería. Expliquemos las secciones que vamos a ver. La primera sección que encontramos siempre es la librería. Esta librería IOStream siempre la tenemos ahí cargada porque es la que nos permite imprimir y tomar valores de la pantalla. ¿Listo? Las librerías son conjuntos de código que ya tienen algunas funcionalidades predefinidas. No quiero andar mucho, cuando lo necesitemos lo sabremos. Este Using Namespace std lo que hace es acortarme el texto. Si yo no coloco esta línea, entonces para que me funcione el cout tendría que escribir std:2.2.cout. ¿Listo? Lo que hace esta línea es que cada vez que yo tengo que hacer un cout o un cin, no tenga que poner el std:2.2, sino que el programa ya sabe que cada vez que yo escribo cout o cin, implícitamente estoy dando una función estándar. Y ahora viene la función principal. Siempre la colocamos como int main y abrimos paréntesis. Esto simplemente significa que es una función que retorna un número, por eso acá ponemos return 0 porque al final es simplemente una convención. Si quieren ahondar un poquito más del porqué de esa estructura, pueden buscar por internet el tema de funciones en C++. Pero bueno, entonces iniciamos con int main, acá iniciamos el programa y recordemos que cout significa console output, quiere decir que es algo que va a mostrar en la pantalla. Entonces acá tenemos un ejemplo de declaración. Yo declaro la variable contador, int contador. Ahora voy a poner una inicialización, int otro contador igual a 8 e imprimo esa variable. Para imprimir una variable yo puedo colocar cout, cada uno de estos me separa los textos o las variables que yo tengo y en este caso me va a mostrar este texto y me va a mostrar el valor que tiene esta variable. Entonces cout variable contador igual a otro contador. Acá tengo una asignación donde cojo esta variable contador que había declarado acá y ahora le digo igual a 12 y imprimo la variable contador. Acá hago una de las primeras operaciones, contador es igual a contador más 3. En este caso recordemos que contador tiene la variable 12, por lo cual acá muy seguramente me va a aparecer 15. Y ahora digo contador por igual 4, entonces lo que hago es multiplicar el valor que tiene contador por 4. En este punto ya es 15, entonces ese resultado debería ser 60. Si yo únicamente hago esta parte, vamos a ver cómo sale la ejecución de este programa. Voy a poner acá un comentario y lo voy a ejecutar. Entonces miren que sale lo que les acabé de decir justamente, ¿cierto? Me aparece variable igual a 8, variable contador igual a 12, variable contador más 3 igual a 15, variable contador por 4 igual a 60. Entonces es fundamental que siempre veamos cómo va aumentando la variable contador. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es que el valor lo ingrese el usuario? Entonces en este caso voy a agregar la línea cin contador, que lo que hace es decir que el usuario me debe ingresar el valor que va a almacenar en la variable contador y la voy a imprimir. Y luego le voy a restar 3 a esa variable que me dio el usuario y simplemente le imprimo el valor con menos 3. Vamos a ver. Al ejecutarlo, vemos que acá el programa se queda esperando. ¿Se queda esperando a qué? A que ingresemos un valor. Entonces, por ejemplo, voy a escribir 18 y me dice la variable que yo ingresé fue 18 y restándole 3 da 15, por lo cual el programa quedó efectivamente funcional
y nos muestra cómo podemos hacer estas operaciones tanto con CIN como con COUT. Finalmente, en las últimas líneas, lo último que debe ir es el return 0 y la llave que me cierra. Recordemos que esta llave es la que cierra la que está aquí. Todo lo que está ahí adentro es lo que se ejecuta. Entonces esto es parte de la estructura general. En caso de que ustedes tengan un programa que lance la consola y se cierre de inmediato y no puedan ver el programa, entonces agregan esta línea que es System Pause, pero solo en caso de que lo requieran. ¿Listo? Por lo demás, eso sería todo. Si quedaron con dudas o necesitan ahondar más en algo, recuerden repasar el video de la clase. Chao, muchachos.